variaciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cajo, por ejemplo, a ver, Banco Mercantil, ¿no ha tenido variación acaso esto? No, aquí hay algo que está mal, pues, Yuri. Ya, ¿me están atendiendo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, a ver, Yuri, tú que me has ayudado en esto, a ver, ¿qué es lo que quiero? Primero quiero los saldos con los cuales ha empezado la empresa el año. Y luego los saldos al final. Estamos comparando dos estados financieros, pero si aquí nos damos cuenta, estamos hablando de los mismos montos. Quizá estos sean los saldos al final. Licenciado, los que dice saldos iniciales son los saldos eh, antes del ajuste, pero después de los asientos. Y el otro es lo que ya después de los saldos ajustados. Le había mandado esto para que lo revisase y usted me dijo que ¿Sí? estaba bien. Ya, a ver, veamos. Si estos eran los saldos iniciales, vamos a suponer que sean de un año anterior, ¿ya? Ya. Licenciado, el saldo inicial de Banco Mercantil es 101.640. Está bien, 101.640 y al final no se ha Al movido, pues, lo final, mismo. Está bien, mismo punto, ¿no? Claro, está bien. Claro, está sí, bien lo es que ha el hecho, mismo, está bien. pero lastimosamente, ¿qué nos puede Licenciado, salir de esto? creo que ya sé cuál es el error. Licenciado, el saldo inicial de banco es 85.400. A ver. 425, 525, 224. Está igualando, ¿no? Todo está igualando. Aquí abajo está todos los totales. Déjenme comparar esto, a ver. Perfecto, si hacemos esto. Ya, que nos sirva como práctica. Ya, escúchenme, por favor. Por ejemplo, al inicio, en un balance anterior, vamos a suponer, tenía 131.500 y al final se mantiene. Vamos a suponer, no tiene movimiento. Su aumento es cero, disminución es cero, ¿sí? Como no tiene aumento ni disminución, no hay aplicación, no hay origen, tampoco se elimina nada y al final sería ni origen ni aplicación. Esto quiero que me entiendan. Les voy a explicar enseguida con más detalle todo esto.
En el caso de la segunda cuenta, Banco Mercantil, pasa lo mismo, no ha tenido movimiento, ¿cierto? No ha tenido movimiento. Ha empezado con 101.640 y está terminando en el mismo monto. Cuentas por cobrar, tampoco ha tenido movimiento, no ha tenido ningún movimiento. Comisiones por cobrar, aquí analizaremos esta cuenta. Comisiones por cobrar, su saldo era 0 y al final es 3.800. ¿Qué ha pasado con ese saldo? ¿Hay un aumento o hay una disminución? Aumento. Aumento. Hay un aumento, ¿de cuánto? De 3.800. 800. ¿Cierto? 3.800. Ese es su aumento. ¿Ya? Hasta esta casilla de variaciones, por lo menos, vamos a llenar para luego hacer los conceptos de aplicación, lo que es origen. Débito fiscal, no ha tenido ningún tipo de movimiento, se mantiene. En la otra cuenta también. Seguros pagados por adelantado. Veamos esta cuenta. Seguros pagados por adelantado tenía 12.000 y al final queda en 0. ¿Qué ha habido? ¿Ha habido un aumento o ha habido una disminución? Una disminución. De 12.000. De 12.000. ¿Cierto? 12.000. Muebles y enseres también hay un aumento. ¿De cuánto? De 4.886,32. Hay un aumento. La siguiente cuenta era 84.000, ha aumentado a 96.000. Entonces hay un aumento de 12.000. 12.826,59. Perfecto, eso quiero que hagan, ¿ya? Vamos a la siguiente cuenta. Equipos de computación. 14.000 ha subido a 16.000, ha aumentado en 2.137,76. ¿Sí? La otra cuenta, nada, ni aumento ni disminución. La otra tampoco. En impuestos a las transacciones por pagar, había 5.089, ahora es 5.203. Disminución. Licenciado, ¿qué pasa con el débito fiscal? Yo veo que ha aumentado, o eso creo. Está bien, ya, enseguida. Débito fiscal, 0. A 22.000 hay un saldo de 22.000. ¿Qué ha pasado? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Ha aumentado 22.548,50. ¿Está bien? Nada, aquí. 5.089 a 5.200. ¿Ha aumentado en cuánto? 114, licenciado. 114,5. Ya, 114. 3.142, nada. Nada. 42 a 44. Hay un aumento de 2.500. Disculpe interrumpirlo nuevamente. El débito fiscal no aumenta así bien exponencialmente en su variación, solamente aumenta 494. Ya, vamos a revisarlo. Cierto. Solamente 22.054, 22.500. ¿Cuánto ha aumentado? 499, 44. 494, Sí. Sí, licenciado. nada más. Perfecto. Vamos a la siguiente cuenta. Estamos en impuesto a las transacciones. ¿Cuánto hizo aumento? 114. En cuanto a sueldos y salarios, nada. Creo que no hay otra cuenta que nos estemos olvidando. 637, 298, la siguiente. Previsión para indemnizaciones. Ha subido en 2.000. 2.000, algo que escuchen, por favor. 2.500. Según lo que me dices, 2.500. La siguiente cuenta. Si vemos depreciación acumulada, era 0, hay un aumento de
3.688,63. 688.63. La siguiente, igual un aumento de 19.365.32. La siguiente cuenta, depreciación aumentado en 4.000, 4.034.44. ¿Qué pasa con la cuenta alquileres percibidos por adelantado? Era 48.000, lo percibido ha disminuido a 24.000. 24.000. 24.000, ¿cierto? La otra 0, 0 también, no hay problema. 15, 31 no hay en esta. Ajuste de capital 26.000 a 45.000. ¿Cuánto ha aumentado? 3.239,88. Una sola personita, a ver que le escuche. 19.000. 19.239,88. Perfecto. 7.000 a 10.000. 3.359.34. Perfecto. Igual, un aumento de 4.748.89. No hay problema allí tampoco aquí. Alquileres percibidos. Ingreso. Era 0, aumentado en 24.000. La siguiente cuenta, comisiones percibidas, un ingreso que ha aparecido con 3.306. Aumentado ese importe. 62, nada. 87, nada. 1.792, nada, nada, nada. Hasta ahí no hay. Ajuste por inflación y tenencia de bienes. Era 1.600 y este es un saldo deudor. ¿Qué ha pasado con el ajuste por inflación? Era 1.603, ahora es 5.000. ¿Qué ha pasado con esa cuenta? ¿Aumento o disminución? Aumentado 3.397. ¿Cómo es? ¿Será verdad eso? Analicen a ver. Porque ahora es un gasto. ¿Correcto? Era un ingreso. Se ha convertido en un gasto. ¿Ha disminuido en cuánto? 3.397. ¿No será en 5.000 más 1.000? ¿En cuánto ha disminuido? $7.497.44. 1.603.32. 5.894.32. ¿Cómo es? 7.497.64. ¿Sí? 44, licenciado. 44. Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esa cuenta? Habiendo sido un ingreso, se ha convertido en un gasto que ha superado el saldo anterior hasta llegar a esto. Entonces, es la suma, ¿no? La siguiente 0, 0 aquí. Los seguros pagados, 0. Ahora ha aumentado en 12.000. Depreciación había aumentado en 3.000.
3.688.63. La otra cuenta ha aumentado en 4.034. 4.034.44. 19.365. 365.32. El otro 2.500. ¿Qué ha pasado con el impuesto a las transacciones? 5.089 a 5.200. Ha aumentado en 114. Aumentado. 14. Ah, pero un ratito, aquí estamos haciendo al revés. Este es un aumento, ¿no? Seguro 0, 12. Aumento. ¿Ya? ¿Cuánto es el aumento? 114. 144. 114. 114. 114. 114. 114. Alquileres pagados, nada. Y la otra cuenta, nada. Todos han sido aumentos. Denle una revisadita, por favor. Según lo que tenemos acá, solamente hay disminuciones de 12.000 y de 24.000. Revísenlo, por favor. Disculpe interrumpirlo, licenciado. Tengo dudas con la cuenta de ajuste por inflación y tenencia de bienes. Usted estaba explicando, no logré escucharlo con claridad. ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Ya? El ajuste por inflación. Este era un saldo acreedor, un ingreso. Se ha convertido en la pérdida ha superado al ingreso. Entonces, los signos se están sumando. ¿Sí? Ha superado de tal manera que lo ha convertido esto en una pérdida, en un gasto. Entonces ya no es por diferencia, sino ha superado esto. ¿Ya? Si teníamos el ajuste por inflación y tenencia de bienes, que te dice un abono de 1.603.32 para llegar a un gasto de 5.894.12, ¿cuánto ha tenido que ser la pérdida? Ha tenido que ser 497.44 para que disminuyendo a 5.894. ¿Está bien? Sí, sí, licenciado, muchas gracias. Ah, ¿por qué? Disminución que ha habido en los ajustes por inflación, o sea, no se tendrían que justificar en la pena de las disminuciones. ¿Estamos? Creo que las demás cuentas están perfectas. Solamente sería esa que teníamos que aclarar. Después, 32. Aumento. Esta, 48. Disminución. Aumento. 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 Nada. Tampoco. Aumento. ¿Está bien? Bien. El ajuste por inflación, entonces ya no hay problema, ¿no es cierto? ¿Entendió? Licenciado, Dime.
Esta variación de los ajustes por inflación no tendrían que ir a la columna de las disminuciones. Ya. ¿Por qué me dices eso? Porque Porque si ese cuenta que era, o sea, venía de sí, de un ingreso, o sea, ha disminuido tanto como para volverse ya de tipo deudor, no estaría disminuyendo, o sea, no ha disminuido. Ha disminuido. Tienes razón. 7.400. Sí. No es un aumento, es una disminución. Está bien, tienes razón. Si hacemos un mayor, ¿no? Es fácil darse cuenta en el mayor, un mayor de ajuste por inflación y tenencia de bienes, que tenía un saldo acreedor de los 1.603.32. Está llegando de ese saldo acreedor a un saldo deudor de 5.894.12. Está llegando a ser una pérdida, un gasto. O sea, esa utilidad ha disminuido. Pero en cuanto ha disminuido en 7.497.44. De tal manera que un saldo acreedor de 1.603 menos un cargo de 7.497 hacen una pérdida de los 7.494 porque su ajuste es 5.894. Está llegando. ¿Está bien? Bien, creo que no hay más. Bien, ahora aquí entra la parte teórica. Por favor, lo que tienen que entender. Aquí hay dos columnas de aplicación y origen. Esto significa si ha habido aplicación de recursos como gastos o ha habido orígenes de recursos. ¿Ya? Una aplicación significa haber invertido recursos en una cuenta. Aplicamos fondos. O el origen significa el haber logrado obtener recursos. Por lo tanto, como ingreso y la aplicación como gasto. Por ejemplo, si analizamos la primera cuenta que haya tenido movimiento. En esto, comisiones por cobrar. Su saldo era 0, su saldo final de 300, hay un aumento de recursos. ¿Qué tendríamos que decir eso? ¿Ha sido una aplicación o ha sido un origen? Licenciado. ¿Ah? Aplicación. Aplicación, licenciado. Pero si ha aumentado, Sería origen. ¿ya? Ahora, ahí va el concepto que tenemos que ampliar ahora. Entonces, más bien, aplicaciones u origen, ¿no es cierto? Entonces, al analizar esa cuenta, por ejemplo, comisiones por cobrar, nos dice que ha aumentado 3.800, y al aumentar parecería que es un origen de recursos, un origen de fondos, ¿no es cierto? Y alguien dijo, no, es aplicación. Ahora, ¿en base a qué se tiene ese concepto de si es origen o es aplicación?
¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Alguien me dijo algo? ¿No? Señor licenciado, quisiera que por favor aclare mi duda de lo que significa origen. A lo que tengo entendido, aplicación, en mis palabras, significa inversión, entonces se considera un gasto. Y origen lo puedo traducir como ingreso, pero falta un algo. Quisiera que me ayude ahí, por Está favor. muy bien. Muy bien, ahí estamos yendo, ¿no es cierto? En conceptos muy simples diríamos aplicación es como gasto, es aplicar fondos. Y origen es como obtener fondos. Realmente es eso. Aplicar significa poner recursos y origen es obtener recursos. ¿Pero cuándo? Ahora bien, si tienen una hojita a la mano, anoten, por favor. Si tienen una hojita, un papel a la mano, anoten. Cuando se produce origen de recursos y cuando se produce aplicación de recursos. Esto ya estamos entrando a un análisis financiero, ¿ya? Entonces, ¿cuándo ocurre un origen de recursos? Uno, cuando disminuyen los activos. Uno, cuando disminuyen los activos. Dos, cuando aumentan los pasivos. Tres, cuando hay utilidad. Cuatro, cuando aumenta el patrimonio. Y cinco, cuando hay ingresos. Cuando hay ingresos, o sea, del estado de resultados. Ingresos. Del estado de resultados. Ingresos propiamente dichos. ¿Ya? Vamos a las aplicaciones. ¿Cuándo se producen? Uno, cuando aumentan los activos. Dos, cuando disminuyen los pasivos. Tres, cuando hay pérdida. Cuatro, cuando disminuye el patrimonio. Y cinco, por los dichos, los gastos del estado de resultados. Esto es lo que tenemos que aprender, ¿ya? Para hacer un flujo efectivo. Esto es sumamente clave, ¿ya? Entonces, en base a lo que han anotado, lo que les he dictado ahorita, vemos que hay orígenes de recursos o aplicaciones en las cuentas de balance. Pero también luego analizamos las cuentas del estado de resultados. ¿Ya? Aclarando esto, repito, hay origen de recursos. Hay origen de recursos. Uno, cuando aumentan los pasivos, cuando disminuyen los activos, cuando hay utilidades, cuando aumenta el patrimonio, que todo eso se de balance, o cuando hay ingresos en el estado de resultados. Entonces, ahí estamos interviniendo dos estados financieros, el balance general y el estado de resultados. Vamos a las aplicaciones.
¿Cuándo hay aplicación? ¿Cuándo se produce una aplicación de recursos? 1, cuando aumentan los activos. 2, cuando disminuyen los pasivos. 3, cuando hay pérdidas. 4, cuando disminuye el patrimonio. Y 5, hay aplicación cuando hay gastos en el estado de resultados. Perfecto. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Simplemente, primero, partimos del hecho de que hay dos estados financieros que conocemos. Uno, que es el balance general, el cual está compuesto por cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio. ¿No es cierto? Ese es el balance general. El segundo estado es el estado de resultados. Está compuesto por ingresos y por costos y gastos. Y al final, la utilidad o la pérdida del ejercicio. ¿Cierto? Son dos estados financieros que ya los conocemos. La combinación de estos dos estados nos van a llevar a armar el flujo de efectivo como un tercer estado financiero muy importante. ¿Por qué? Porque el estado del flujo del efectivo nos va a mostrar cuál ha sido el movimiento real exclusivamente del efectivo, en caja y en bancos. Solamente este estado lo que nos quiere mostrar es cómo se ha movido en ingresos y gastos el efectivo y cuál es el saldo final de efectivo. Por lo tanto, recordamos conceptos anteriores y decimos, van a haber operaciones a base de efectivo y otras a base de devengado. Todo lo que hemos hecho como ajustes. Las transacciones a base de efectivo significan que hay movimiento de dinero, sea gasto o sea ingreso. En cambio, las transacciones de la base de devengado no tienen movimiento de efectivo. Son gastos contra cuentas por pagar, son cuentas por cobrar contra ingresos, pero no hay movimiento de efectivo. Esos conceptos tienen que estar sumamente claros. Entonces, el flujo de efectivo nos va a mostrar solamente y exclusivamente el manejo del dinero en caja y en bancos. Cómo se ha movido ese efectivo. Por eso se llama estado de flujos de efectivo. Bien. Bajo eso, tendríamos que decir que ingresos y gastos los estamos analizando bajo dos ópticas. Uno, como parte del balance general, que no produce ni ingresos ni gastos, el balance general, pero sí produce un flujo, origen de recursos o aplicaciones, ingreso o gasto, pero de cuentas de balance. A eso le llamamos el concepto ampliado de ingreso y gasto. Concepto ampliado de ingreso y gasto. Por el otro lado, vamos al estado de resultados y vemos que ahí hay ingresos, costos y gastos, bajo el concepto restringido, lo que conocemos dentro del estado financiero, del estado de resultados. Sí, produce ingresos, produce gastos, produce costos, pero solamente bajo ese concepto restringido. Un gasto por alquileres, un gasto por pago de seguros, etcétera, ¿no es cierto? Es del estado de resultados. Y las ventas son ingresos, pero del estado de resultados. Entonces, ese es el concepto restringido. Si vamos al balance, entonces dice que el balance produce ingresos o recursos financieros
pero que ya no son del estado de resultados, sino del balance. Pero ¿cuándo producen estos ingresos de recursos financieros? Cuando hay una disminución en el activo, cuando hay aumento en el pasivo, cuando aumenta la utilidad, cuando aumenta el patrimonio, ¿cierto? Concepto ampliado de ingreso y gasto. Si me han entendido un poco eso, en la práctica lo vamos a hacer más fácil. Por ejemplo, si está mirando el cuadro, tenemos una cuenta comisiones por cobrar. Primera pregunta, alguien que me responda. ¿Esta cuenta a qué estado financiero corresponde? Al balance El general. balance general. Al balance general. ¿A qué lado del balance general? En el activo. Activo. Al activo. Es una cuenta de activo, ¿cierto? Sí. Si recorremos esta cuentita, tenía 0. Ahora tiene 3.800. ¿Cierto? Ha aumentado en cuánto? En 3.800. ¿Qué ha aumentado? Ha aumentado un activo. ¿Qué sería este aumento en el activo? ¿Origen o aplicación? Aplicación. ¿Ah? Aplicación, licenciado. Sería una aplicación. En la fórmula que les he dictado es, si aumenta un activo, produce una aplicación, como un gasto. Hemos comprado más comisiones. ¿Se entiende? En la fórmula está, si aumenta un activo, es una aplicación de recursos. Veamos la otra cuenta. A ver, ¿se me ha entendido ahí o no, jóvenes? Alguien que me responda. ¿Por qué? No se le escuchó. ¿Se entendió? Mayor análisis, ¿qué? Hablen, digan algo. ¿Ya no están? Todo bien, Nick. Se entendió. Yuri, Se entiende, licenciado. Se entiende, se entiende. ¿cómo es? ¿Ya han ido? ¿Se entiende, licenciado? Sí, Se entiende, licenciado. ¿Nos escucha, licenciado? Creo que no nos escucha. Sí. Estar agarrándose eso. Dice, ¿nos escucha? Lig, ¿nos escucha? No, no, no. Hola.